Hola, ¿qué tal? Una vez más les saluda su amigo y servidor Arturo Flores para compartir con ustedes en esta ocasión un tema que titulé Creados con propósito. Dice que en una ocasión un joven caminaba por un sendero hasta que llegó a una encrucijada en la cual tenía que decidir por dónde caminar. El camino se dividía en dos y él pensó, ¿por cuál seguiré? En ese momento pasaba junto a él un hombre anciano y le preguntó, ¿para dónde van estos caminos? Disculpe. El anciano le respondió, ¿para dónde vas tú? Y el joven dijo, bueno, no llevo rumbo. Y el anciano dijo, bueno, entonces puedes tomar el que gustes. Es decir, clásico de los jóvenes, ¿no? No saben para dónde ir. El anciano le pregunta, ¿para dónde quieres ir? ¿O para dónde vas tú? Esta narración se las comparto porque es muy importante entonces el significado de hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro rumbo, cuál es el propósito de nuestra existencia, de nuestra vida. No estamos aquí por una casualidad, no estamos aquí por aras del destino, estamos aquí porque nos creó alguien con propósito. Tú y yo tenemos un propósito, ¿por qué estamos aquí? Quiero compartirte un pasaje de la Biblia a quien Dios en una ocasión le mencionó unas palabras específicas allá en Jeremías capítulo 1 versículo 5, en donde Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fíjese bien, Dios le dice, antes que te formases en el vientre te conocí. El asunto con la vida del ser humano es que los hombres no vivimos. La vida es un periodo de tiempo, de principio y fin. Pero aquí hablamos de existencia. ¿Desde cuándo existimos? Déjame decirte, por si no lo sabías, que existimos desde que Dios existe, y Dios no tiene principio ni tiene fin. De tal manera que siempre hemos existido, desde la eternidad. Entonces Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Es decir, Dios creó a Jeremías con un propósito. Este es el tema que quiero compartir contigo hoy. Todos los seres humanos fuimos creados con un propósito. Y es que quiero compartirte eso porque estamos viviendo una situación actualmente en donde dicen que los niveles de estrés se han disparado de una manera sorprendente. Es decir, las personas están experimentando estrés como nunca lo habían vivido. Y esto es porque las circunstancias, la zozobra de no saber qué va a pasar el día de mañana, si esto va a continuar o no, todo esto genera incertidumbre en las personas. Es decir, de por sí el ser humano tiene un problema existencial, ¿sí? Esto es una pérdida de identidad. Las personas confunden roles con lo que son. Es decir, lo que tú haces no es lo que tú eres. Tú eres algo mucho más que eso. Somos personas con un propósito, con un proyecto de vida. Estamos aquí con una razón. Yo no comprendo por qué la gente se aleja de Dios. Es decir, alejarse de Dios es como alejarse de la fuente de vida. Y no hablo de religión. Nunca hablo de religión porque nunca le preguntas a una persona cuál es tu religión. Siempre pregunto cuál es tu relación con Dios, con tu Creador. Entonces, el rumbo, el objetivo, el propósito es lo que importa. ¿Por qué estoy aquí? Pregúntate por qué estás aquí. No estamos aquí por casualidad. Entonces, cuando no sabemos cuál es nuestro propósito, entonces perdemos el rumbo, tomamos caminos que no son los correctos. ¿Sí? Mire que la gente hoy en día, hay una falta de significado en la actualidad. ¿Qué busca la gente? ¿Qué buscas tú? Jesús dijo en una ocasión, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente, es decir, las prioridades, poner en orden nuestras prioridades. Siempre hay prioridades en la vida de las personas. Para algunos pues, es el trabajo, es el dinero, ¿sí? Sus proyectos, pero Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Así es que tenemos que aprender a poner en orden nuestras prioridades. Si tú eres de las personas que te levantas y antes de iniciar tus tareas, te tomas unos minutos para ir a la presencia de tu Creador, entonces puedes tener la seguridad de que todo lo que venga será una añadidura de las prioridades que tú tienes. Es decir, si tú pones
en manos de Dios todo lo que haces, seguramente verás un resultado diferente en tu vida cotidiana, en todo lo que tú realizas. Está bien todo lo que tú haces, pero antes de eso, a Dios le importa lo que tú eres. Y Dios quiere tener un tiempo contigo. Por eso te comparto esta palabra, porque todos desarrollamos diferentes roles en la vida, pero me interesa que le prestes atención a tu relación con Dios, ¿sí? Entonces, hoy en día la gente está muy estresada, ¿sí? Están en una situación en la que la falta de empleo, la falta de saber lo que va a pasar, todo esto genera zozobra en las personas. El aislamiento social ha creado estragos psicológicos en las multitudes. Hay personas que no estaban preparadas para un aislamiento y sin embargo fueron confinados a estar encerrados en sus casas durante ya un largo periodo de tiempo, de tal manera que eso ha dañado su alma de alguna manera. Tienen problemas internos y no saben cómo combatir el estrés. ¿Cómo se combate el estrés? ¿Sí? Con la certeza, la seguridad de saber la realidad de las cosas. Eso es lo que te trae tranquilidad, lo que te trae paz, ¿sí? Mire, estaba escuchando sobre las mentes perversas que dicen que se trata de acabar con aquel sector de la población improductiva. ¿A qué se refieren estas personas? Así se refieren a los ancianos, ¿sí? Y tú sabes lo que se dice, lo que la Escritura dice de los ancianos, ¿sí? Mire, le voy a leer un pasaje allá en Levítico 19:32. Dice así: Dios escribió y dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo el Señor. Mire qué palabras tan sabias, ¿sí? Cuánta sabiduría hay en la gente adulta, ¿sí? En nuestros amados ancianos. Mire que hay tanta gente olvidada. Qué bueno que la pandemia está recordándonos que hay que cuidar de ellos, pero es una contradicción porque realmente son las personas a las que más dañan con esta situación. Pero a nosotros Dios nos recuerda que debemos cuidar de nuestros ancianos, ya sea por sus aciertos o por sus errores. Ellos han aprendido hacia dónde llevan los diferentes caminos de la vida, ¿sí? Y tienen muchas cosas que enseñarnos, que compartirnos. Y algo bien importante, ellos no son improductivos. Yo no sé por qué sacan esa palabra de que es el sector de la población improductivo, porque ya no producen. Es decir que ese es el problema del mundo actual. Nos hemos enfocado tanto en el hacer que nos olvidamos del ser. Es decir, consumismo, ¿sí? Lograr, tener. El éxito para las personas hoy en día es tener trabajo, tener dinero, tener fama. Eso es éxito, pero eso es un éxito relativo, porque no fuimos creados para eso, para venir a esta vida a hacer dinero, para venir a esta vida a lograr éxito. No venimos a eso. Nuestro propósito va mucho más allá que eso. Entonces, pero el ser humano se ha enfocado tanto en el lograr, tener, porque si tienes, eres. Y entonces eso es un error. Nosotros no valemos por lo que tenemos. Usted vale por el simple hecho de ser un ser humano creado a la imagen de Dios, ¿sí? Usted tiene una vida con propósito. Así que para mis ancianitos yo les quiero decir que ustedes son valiosos. Ustedes tienen mucho que aportar, todavía tienen un plan, por eso están aquí, todavía tienen un propósito y nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Si usted le pregunta a un ancianito cómo ve la vida, lo primero que le va a decir es que las cosas han cambiado, que las cosas antes eran diferentes. Y quizás tú digas, pero estamos viviendo en la actualidad y es cierto, ahora es diferente, pero tendremos que analizar cuántas cosas que ellos vivieron deberíamos regresar, como los valores, ¿sí? Como el trato a las demás personas, el respeto. Mire que muchos ancianos que quizás me escuchen no fueron ni a la secundaria ni a la primaria, pero saben respetar al prójimo, ¿sí? Y hoy en día las personas con tanta educación no saben cómo se debe tratar al prójimo. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces los valores no se aprenden en una escuela, se aprenden en casa. Y anteriormente los ancianos nos enseñaban valores, la disciplina, el trabajo, la obediencia, el respeto, todas estas cosas. Que todas las cosas se logran con trabajo, sí es cierto, pero hay que amar lo que hacemos, ¿sí? Mire qué importante esto. Hoy en día tenemos tantos problemas en las empresas porque la gente no ama lo que hace.
¿sí? El problema en las empresas es que la gente no ama su trabajo, están allí por una necesidad. Entonces las compañías luchan con su personal porque el problema no son los cursos o la falta de capacitación, ¿sí? La superación personal no tiene que ver con más conocimientos, con doctorados, con licenciaturas, tiene que ver con superar tus defectos de carácter, el enojo, la envidia, los celos, el orgullo, los odios. Estas cosas, cuando tú aprendes a dominar y superas estos defectos, tú te vuelves mejor persona. Y de eso se trata la superación personal, de ser mejores personas. Mire, hay que cuidar nuestros motivos. Pregúntale a las personas que tienes a tu alrededor cuáles son sus motivos para hacer lo que hacen. Todos tenemos motivos, vamos detrás de algo y algo nos motiva. Pero tenemos que revisar cuáles son nuestros motivos, ¿sí? Entonces, estamos, viviendo situaciones. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo al contagio del virus? Porque existe la posibilidad de la muerte, ciertamente. Entonces, a lo que le temen es eso, a la muerte. ¿Por qué le tienen miedo a la muerte la gente? La muerte es parte del proceso natural de la vida. Es decir, morir no es algo de lo que alguien se vaya a salvar. Todos vamos a morir un día, ¿sí? Entonces, qué bueno que estamos considerando lo frágiles que somos en este tiempo, ¿sí? Que con un pequeño virus nuestra vida se puede terminar de un momento a otro. Pero morir no es el problema. Morir es parte de la naturaleza del ser humano. Es un problema morir y no estar listo. Es decir, estar listo no significa querer morir. Pero significa que cuando te llegue el momento, tú tendrás tus maletas listas, tendrás tu vida arreglada. Y yo te pregunto, ¿tienes tu vida arreglada en este momento? Más allá de lo que está pasando en tu entorno, ¿tú estás listo para ir y entregar cuentas con Dios? Para presentarte a aquel que te dio la vida, porque todavía la gente que sigue luchando con las teorías de dónde venimos, déjame decirte que Dios es el creador de todo. Él te creó, Él te formó. Dice la Escritura, antes que nacieras, Él te formó. Él ya te conocía. Pero ¿estás listo para entregarle cuentas de lo que has hecho con la vida, con el regalo tan hermoso de la vida que Dios te dio? Mira, la vida física concluye con la muerte física, pero no somos solo materias, ¿sí? Dice por allá en Mateo, Jesús dijo y respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vive el hombre. Entonces no solo somos materia, somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso los problemas de falta de tranquilidad están en el corazón, en el alma, son almáticos, ¿sí? Entonces tenemos una situación ahí que resolver en relación a la intranquilidad que tenemos. La falta de paz no es ausencia de problemas, escúcheme. La falta de paz no es ausencia de... Los problemas nunca van a faltar, esos están ahí a la vuelta de la esquina. No tienes que salir a buscarlos. Pero la paz no es ausencia de problemas, la paz es tener paz con Dios. ¿Sabes cuánta gente vive enojada con la vida que tiene, con la vida que le tocó? Y muchas veces son por las decisiones que ha tomado, porque las decisiones es el regalo que Dios te dio, es tu libre albedrío. Tú has decidido para qué camino quieres ir. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero a Dios solo uno. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso decía al principio, yo no entiendo por qué la gente se aleja de Dios. Entonces, muchos de tus problemas tienen que ver por la falta de paz que tienes entre Dios y tú, no tu religión, sino cómo está tu relación con Dios. Entonces, tómate un momento para pensar cuántas cosas cambiarán y cambiarían si tú haces las paces con Dios. Esta es una reflexión con la que yo te quiero invitar a hacer las paces con Dios, para que tu vida tenga un propósito, para que entiendas por qué te creó Dios, para qué te creó Dios. Porque acuérdate que el objetivo, el propósito, y tú eres aquí una bendición. Mira, Dios me creó para bendecir tu vida. Dios te creó a ti para bendecir a los de tu entorno, a los que están a tu alrededor. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona con las que los demás se alegran cuando te ven? ¿O eres una persona que los demás te evitan? Entonces hay que ver cómo estamos caminando. Hay que mirar las señales a nuestro alrededor. ¿Qué tipo de personas, de seres humanos somos? Hay personas que viven colgadas del estatus. Les gusta que les digan ingeniero, licenciado, doctor, maestro. Pero eso es un rol, eso es una función solamente. Tú no eres eso.
tú eres mucho más que eso. Y entonces valemos mucho más que lo que hacemos. Así que la mercadotecnia nos lleva al consumismo, a lograr tener, hacer, y nos olvidamos de lo que somos. Mira, ahorita se detuvo toda la actividad y eso nos está ayudando a recuperar nuestros mares, a recuperar nuestros bosques, a darnos cuenta de que hay muchas cosas que estamos administrando mal en la naturaleza que nos fue confiada. Y entonces tenemos un propósito, usted y yo tenemos un propósito, ¿sí? Entonces esta falta de credibilidad que hay hoy en día, tantas versiones de lo que sucede, ya no crees en nadie, todo lo que se dice, ya no sabes en qué creer. Pero entonces yo te invito a que te acerques un poco a aquel que te creó, ¿sí? Él dijo: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo, dice, los haré descansar. Fíjese bien, fueron palabras de Jesús: venid a mí los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Entonces, las lecciones de humildad, dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese bien, descanso para el alma. Así que no es una medicina, porque te dan ahí relajantes para antiestrés, pero esos son calmantes solamente, ¿sí? Que calman un poco la ansiedad, pero para que tu ansiedad se acabe, tú necesitas estar en paz con Dios. Y mira que esta situación, esta crisis de salud nos ha dado una gran lección de humildad. Es decir, tenemos que aprender a apreciar la vida, lo frágiles que somos, valorar lo frágiles que somos ante las circunstancias. Algo tan pequeño nos puede hacer morir. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Te pregunto, ¿eres mejor persona después de todo lo que ha pasado? Porque si la crisis de salud te ha cambiado en tus relaciones, no has valorado a los de tu alrededor. Entonces, ¿cuál es tu propósito en esta vida? ¿Para qué quieres continuar? Tienes el poder para decidir ser mejor persona, ¿sí? Entonces no es la ausencia de problemas lo que te trae paz, es estar en paz con Dios. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de reconciliación. En Cristo fuimos reconciliados con Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo te has dedicado a pasar tiempo con Dios en esta crisis? Estamos atentos de las noticias, de lo que pasa, de lo que va a suceder, pero no estamos atentos de nuestra vida espiritual. Y recuerda que no solo de pan vive el hombre, porque no solo es vida física, tenemos una vida espiritual, porque el que nos creó es espíritu. Entonces, yo te comparto esta palabra. Espero que en medio de tanto estrés, en medio de tantas circunstancias que estés viviendo, sepas que eres valioso. A los ancianos quiero decirles que son valiosos, son personas que nos han compartido mucho, y creo que si tú tienes un anciano cerca, puedes decirle: gracias por la bendición de que existes. Eres una bendición para mi vida. Mire, viva la vida sin miedo. Ame lo que haga. Es decir, aquello que haces, ámalo. Ponle amor a las cosas. Porque si haces cosas solo por hacerlas, entonces es cuando la vida pierde significado, ¿sí? Recuerda que eres un ser creado por Dios. Yo bendigo tu vida y deseo que encuentres tu propósito para que entiendas tu existencia. No solo es la vida, es la existencia. Dios dice en su palabra: con amor eterno te he amado. Fíjese bien, te he amado con amor eterno. Entonces, somos eternos. Dice la Escritura en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a entender lo que Dios ha hecho en él. Somos eternos, esta vida va a pasar. No le temas a la muerte, solamente haz las paces con Dios y verás que no tendrás temor de la muerte, porque Jesús dijo: el que cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero. El que cree en mí tiene vida eterna, dice, pues ha pasado de muerte a vida. Entonces, mira, eres un ser excepcional, has logrado mucho, pero lo has logrado porque Dios te lo ha permitido. ¿Y sabes para qué? Para hacer bendición para otros. Es decir, tú eres la razón por la que Dios bendice a otras personas. Espero ser yo una razón para que esta palabra te bendiga a ti. Espero que te haya edificado esta palabra. No sé, no te conozco, algunos no los conozco, pero a los que conozco oro por ellos, oro por ti, créeme. Espero que te sea de bendición, y créeme que quiero compartir contigo algunos otros temas más adelante, pero por lo pronto deseo de verdad que tu alma tenga paz, que tengas tranquilidad en Dios. Dice el salmista: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es decir, han pasado generaciones y Dios es un refugio. En supervivencia se dice que se necesitan 3 cosas para sobrevivir: refugio, agua y comida.
Entonces el refugio es indispensable, porque el refugio es donde tú te proteges de los depredadores, donde tú te proteges del frío, del calor, de la lluvia. Es decir, el refugio lo constituye todo. Y entonces la Escritura dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Han pasado pandemias y Dios es el refugio. En esta pandemia, en esta situación de crisis, también Dios es tu refugio. Refúgiate en Él y vas a ver que en Dios encontrarás esa paz que tanto te hace falta. Bendigo tu vida, quien quiera que seas, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Y recuerda que eres más importante lo que eres que lo que tú haces. Dios te bendiga.